Hay que vamos a ver ahí el teléfono. Sale, pues tenemos cinco ejemplares en esta bonita tarde, por supuesto. Allá a los jinetes para que se acerquen, muchachos. Allá a los jinetes para que se acerquen ya. En estos momentos nos acompañan nuestras autoridades, por supuesto. Y pues seguimos invitando allá a la gente para que se acerque. A los jinetes ya vamos a llevar a cabo el sorteo para que sepan contra quién les toca. Así que tenemos cinco jinetes en esta bonita tarde y por supuesto 5 ejemplares. Allá al inicio ya vemos que están pues parqueando allá los burritos. Llevamos a cabo el sorteo e iniciamos con la carrera. Aquí tenemos ya a los 5. Vamos a hacer mención de ellos, vamos a hacer mención de, a ver. Por supuesto, allá, a ver, ¿dónde está Jerry? Allá el amigo Jerry, el jinete Jerry, allá Max. Y el que viene desde San Martín, aquí está el amigo Cuti, Jonathan y el amigo Edwin, allá los jinetes para que se acerquen, ya que vamos a llevar a cabo el sorteo de esta carrera, por supuesto, desde Tinuma de Zaragoza en este gran cierre de carnaval, hoy dominguito, por supuesto. Ya contamos con la presencia de nuestras autoridades. Ya vamos a iniciar con esta bonita tradición de la carrera de burros en esta tarde. Así que allá a los jinetes, al amigo Jerry, por ahí se nos alcanza a escuchar Jerry, al amigo Max, al amigo Cuti, Jonathan y Edwin. Allá a los jinetes para iniciar pues ya con esta carrera. Sale, por supuesto, nuevamente ya los jinetes. Al amigo Jerry, a ver si nos alcanza a escuchar Jerry. Al amigo Jerry, al amigo Max. Ya Cuti está presente desde San Marcos de la Flor Peras. Al amigo Jonathan y Edwin para hacer ya el sorteo y podamos iniciar con esta carrera de esta tarde. Allá agradecemos nuevamente la invitación por parte del amigo Rico, por supuesto. Ya estamos con Jerry. A ver al amigo Jerry. Max, sale, aquí está el amigo Max. Allá Cuti también ya está presente. Jonathan, allá Jonathan, vienen allá los dos pequeños. Al amigo Jerry, al amigo Jerry, a ver si nos alcanza a escuchar para ya el sorteo, para que no nos gane la tardecita, por supuesto. Terminando esta carrera, por supuesto, nos vamos a la música y a seguir disfrutando de esta tarde de cierre de carnaval desde Tinuma de Zaragoza, por supuesto. Al amigo Jerry, si nos alcanza a escuchar. Sale, a los jinetes, por favor, a los jinetes, a los cinco jinetes, porque esto va a empezar, señoras y señores, y se va a poner bueno.
Sale. Y el amigo Jerry, a ver Jerry. ¿Quién es Jerry? Aquí ponen los papelitos. Sale así como se fueron anotando, por favor. Ya para ir eligiendo el número de participante. Sale Jerry. Toma el papelito, ¿dónde está? Jerry. Sale el burrito químico, su jinete. Jerry, o los dos, cualquiera de los dos. Y bueno, sale, ahí está el amigo Jerry. Sale, por supuesto, ¿cómo se llama el mezcal, compa? Tío Lalo, sale el número 3. Ah, bárbaro, qué buena suerte. Se va de baile. Jerry. Jerry. Sale. El siguiente es el amigo Max con el burro. ¡Arriba el Mencho! Este ha de ser narco, qué bárbaro. Ya se murió el Mencho, pero aquí están sus fans. Dale, el siguiente jinete, el amigo Kunti con el burro Peña Nieto, qué bárbaro. Sale desde San Martín Peras, por supuesto, señores. ¿Qué número, compa? Sí, el número 4. Sale, también tiene ventaja. Ahí está el mezcalito, por supuesto, el presente. Aquí el amigo Jonathan con el burrito, el sin frenos. Así que vamos a tener cuidado. El número 5. Vale, ya cada quien va sacando contra quién le toca correr, por supuesto. Y queda el amigo Edwin. ¿Cómo se llama? ¿Camela? ¿Quién? Camelia. Sí. Sale Camelia, es el uno. La primera carrera, por supuesto, vamos a mencionarlos. Primera carrera va a ser jinetes, el amigo Edwin y el amigo Max. Los burritos son la Camelia contra arriba el Mencho. ¡Qué bárbaro! Siguiente carrera, el número 4 y 5, Kunti con el burro Peña Nieto y el amigo Jonathan con el sin frenos. Y esperaríamos a ver los ganadores para continuar, ¿sale? Vámonos, señores y señores, vámonos. Sale a ver. Sale a ver allá a los ganaderos. Ah, también hay ganaderos, a los dueños. Ellos son jinetes nada más. Sale allá los amigos, a ver, los dueños de los burritos. Allá los dueños de los burritos, ¿cómo se le puede llamar? ¿Los burrólogos? Los burrales, sale. Sale allá los dueños de los burritos, por favor, para cómo vamos a quedar con la premiación. Los Ferraris, allá los dueños de los Ferraris. Allá los amigos de Tepejillo. Allá los amigos de Tepejillo para que se acerquen, por favor. Sale y aquí el amigo Cabañó con todo, qué bárbaro. Sacó más polvo que lo que bailaba. Qué bárbaro. Allá buen mezcal también, de esos buenos. Eso es todo. Sale, así que por supuesto, allá a los amigos de los dueños de los burritos, para ver cómo vamos a quedar en el premio. Allá a los dueños, por favor. Ya estamos listos, señoras y señores, Ya tenemos quienes van a correr, por supuesto, quién contra quién. Hijo, y por si fuera poco, dos famosos, compa, el Mencho y Peña Nieto, qué bárbaro. Hijos, mano, hermano. Puro famoso, puro bueno. Bueno, menos que el amigo Carañú, él es más famoso. Qué bárbaro. ¿Qué pasó? Sale, se murió el Menso, pero seguimos vivos los listos, dijo aquí el amigo Carreñón, por supuesto. ¿Sale? Nos invitamos primeramente a las autoridades, por favor, al representante de Nueva Reforma para que nos acompañe en este espacio, por favor.
al auxiliar de Lázaro Cárdenas, al auxiliar de Lázaro Cárdenas, a la autoridad de Tejocotes, para que también por favor nos acompañe en este espacio. Al representante de Loma Reyes, al representante de Loma Reyes, a la autoridad de El Mesón Centro. Aquí está también a la autoridad de Mesón Primera Sección. Sale. Agradecemos por supuesto la presencia de todas nuestras autoridades engrandeciendo esta bonita fiesta. Sale. Aquí nada más que terminen de platicar y Mesón, por eso están los dos de Mesón, Mesón Centro y Mesón Primera Sección. Gracias por acompañarnos a Río Verde. Porque pasa el y al último los campeones de las dos. Es que discuten ustedes, estaba ganando la primera. Sale allá al amigo, bueno, a la autoridad de Río Verde, por supuesto también haciéndose presente en esta tarde, acompañando por supuesto aquí a los paisanos de Tinuma de Zaragoza en esta tarde. No, por eso se llama jinete, compa, no arriero. Salen 3,500, 2,500 la premiación. Qué bárbaros. Sale. ¿Quiere que sea el burro y jinete? ¿Se comparte el premio? Bueno. Sale. Sale. Ya vemos a ver qué pasa. Lo echamos en un volado, compa. Sale. Presentamos. Sale, presentamos, ¿no? Presentamos a nuestras autoridades. Bueno, vamos a pedir por favor para que brindemos por supuesto el reconocimiento por la presencia aquí al profesor Rigoberto como organizador de esta carrera, así que fuertes los aplausos por favor al profe Rigo, oriundo de esta comunidad. Bárbaro. Sale. También pedimos fuertes los aplausos para el representante de Nueva Reforma. Que se escuchen los aplausos, por favor. Allá también pedimos el aplauso para el auxiliar de la comunidad de Lázaro Cárdenas. Fuertes los aplausos. También pedimos fuertes aplausos para la autoridad de Río Verde. Fuertes los aplausos. Por supuesto, también fuertes los aplausos para la autoridad de Tejocotes. También fuertes aplausos para el representante de Loma Reyes. Que se escuchen los aplausos. Por supuesto, también a la autoridad de Mesón Centro. Asimismo, fuertes los aplausos para la autoridad de Mesón Primera Sección. Y por supuesto, fuertes los aplausos para la autoridad municipal de Tinuma de Zaragoza. ¡Fuertes los aplausos! Sale, también fuertes los aplausos para el mayordomo de Tinuma. Fuertes los aplausos. Pues vámonos, señoras y señores, vámonos. Gracias, señores. Así vamos a, por supuesto, dar el presente. Por supuesto, para que esto salga de lo mejor en esta bonita tarde. Allá nuestras autoridades, por supuesto, brindando el presente y pidiendo el permiso, como debe ser, a nuestra madre tierra. Sale. Fuertes los aplausos para nuestra autoridad municipal, al ciudadano Oscar Hernández. Fuertes los aplausos. El agente municipal de Tinuma de Zaragoza, ya brindando, por supuesto, el presente a nuestra madre tierra, para que el día de hoy, pues todo culmine de la mejor manera. Sale, que pase el mayordomo, ya nos piden que pase el mayordomo, por favor. Que pase el mayordomo, por favor. Sale, ya está presente por supuesto ahí
algo fundamental, parte de nuestras costumbres como pueblos originarios, por supuesto, aquí el presente pidiéndole permiso a nuestra madre tierra para que el día de hoy esto termine de la mejor manera. Así que ahí está, estamos a punto de iniciar. Estamos a punto de iniciar, señores y señores, con esta tradicional carrera de burros en Tinuma de Zaragoza. Allá nuestras autoridades, por supuesto, haciendo y llevando a cabo parte de este bonito ritual del presente. Ahí estamos, señoras y señores, desde Tinuma de Zaragoza, en esta bonita tarde de cierre de carnaval, por supuesto. Aquí vamos a iniciar en breves instantes con la primera carrera. Primera carrera, señoras y señores. Sale el número. Es el 1 y sale el amigo Edwin y el amigo Max como gerentes. La familia de arriba el Lecho. Sale, ahí están ya. Sale, vamos a pedir aquí a la gente para que se pare pues a los lados, ya que llegan corriendo los burritos. Vaya a ser peligroso. Sale. No. Ahorita vengo. Allá no podrán voltear un poquito más pues para acá, nos dicen que no se escucha de este lado. Un poquito se pudieron meter las bocinas de este lado, ya que es poco lo que llega el sonido del audio de este lado. Sale, si pudieran voltear un poquito más para acá las bocinas. Sale, señoras y señores, vámonos. ¿Qué pasó? Sale auxiliar de Tinuma allá desde la salida y aquí el comandante sale, vámonos compa con la música en lo que pasean. ¿A quiénes? A los burritos, sale. En lo que reconocen la pista, allá los jinetes y ejemplar. ¡Qué buena música! ¡Ay! Y por supuesto saludamos a toda la gente que nos acompaña desde las diferentes localidades, municipios, en esta bonita tarde de fiesta. A veces de medianoche y a veces de madrugada, tratándose de negocio, el tiempo no importa. Un momento allá preparando, por supuesto, los jinetes, preparando a los dos primeros ejemplares. Preparen cámaras y videos porque empieza la primera carrera. Allá que nos indiquen en qué momento. Allá preparando en la salida. Allá estos ejemplares rompiendo allá. Sale, allá que nos indiquen en qué momento viene la carrera. La Camelia y el Mencho. La Camelia toma delantera con Pozos. Allá el Mencho tirando su jinete. Y la Camelia. Trotando, llega. Él es el ganador de la primera carrera. Suéltalo, Carrayo, que lo vas a tirar, hombre. Sale el ganador de la primera carrera. Es allá la burrita, la Camelia, y el amigo Edwin es el ganador de la primera carrera.
Y viene la siguiente. Pero nos vamos con allá una melodía, por favor, muchachos. Allá una melodía, por supuesto. Allá, Carrayón, no me la abraces tan fuerte que me le vas a sacar el aire, muchacho. Sale, vámonos con un temita en lo que se preparan para la siguiente carrera, que es Peña Nieto, montado por el amigo Cuti, y el Sin Frenos por parte de Jonathan, por supuesto. Color café y Peña Nieto, allá es el gris, allá desde San Martín Peras, allá montado por el amigo Cuti. Sale. A ver, échenos de regreso, a ver quién corre más. Suéltenos. Allá ambos ejemplares reconociendo allá el espacio. Es la próxima carrera. Vamos a ver qué ocurre en esta segunda carrera. En esta tarde, señoras y señores, se viene la carrera. Esperamos indicación para esta próxima carrera. Allá que nos indiquen en qué momento. Está a punto de salir. ¡Vámonos a la carrera! Peña Nieto o el Sin Frenos. Peña Nieto, Sin Frenos, se viene la carrera. Allá que están a punto. Se viene la carrera, señoras y señores. Y parece que ambos burritos allá. Vamos a esperar qué ocurre. Vienen lento. Peña Nieto toma ligera ventaja. Allá Peña Nieto se toma una pausa, queriendo agarrar al público. Vamos a ver quién cruza primero. ¡No! ¿Quién, señoras y señores? Peña Nieto o el Sin Frenos. ¿Quién cruzó primero? Peña Nieto. Peña Nieto cruzó primero. Venga, los aplausos. Así creo que va la primera carrera, señoras y señores. Peña Nieto queriéndose llevar hasta la frente, ¡qué bárbaro! Así que, siguiente carrera. La Camel. Ese que viene casi se ve que sí corre, ¿eh? No voy a pasar. Písale.
Sale, nos están diciendo aquí que, a ver, vamos a darle un poquito más de tiempo entonces, ¿no? Vamos a darle un poquito más de tiempo. Sale, nos están indicando que los tres que pasaron a la final, los tres se van a venir juntos. Van a venir juntos los tres ejemplares. Y ahí sale el primero, segundo y tercer lugar. Sale, son 3,500 a repartir, señores. 3,500 a repartir. 2,000 pesos, 1,000 pesos y 500 respectivamente. Así que allá nos están indicando que así que la carrera viene la Camelia, viene Peña Nieto y viene el Químico. Son 3 ejemplares que se van directo a la gran final. Allá en las indicaciones del organizador. Sale. Allá, échenle muchachos, bailenle, no caminen nada más. Sale, vámonos a la música muchachos, música, porque ya los danzantes están desesperados en esta tarde. Que se escuchen los aplausos allá para los danzantes. Seguimos saludando a toda la gente que nos acompaña en esta bonita tarde. Allá a las agencias, quiero acto de presencia en esta tarde. Ya suéltense la mano, muchachos, ya. Allá en la pelirroja mandando besos a medio mundo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Dale, hay que dar bonito tema, por supuesto. Se viene la carrera final, señoras y señores. Viene la final, señoras y señores. Allá nos dicen, ¡ay, Jesús! Se vale, es carnaval, no pasa nada. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Tanta barba, muchacho, y andando con esas cosas. ¿Qué pasó? Sale, se viene la carrera. Bueno, están allá probando los jinetes. Probando, por supuesto, este que va llegando, creo que es el quinto, este que procesaba, ¿qué procesa o qué? ¿Bien? Sale, ahí está Rodrigo, trae a la Camelia, del otro lado viene Peña Nieto, por supuesto. Sale, ahora sí, señoras y señores, hagan sus apuestas. En estos momentos se viene y vamos a conocer primero, segundo, tercer lugar de esta carrera. Sale. Allá están, por supuesto, híjole, vámonos. Allá el Químico, se ve que está inquieto este burrito. Allá Peña Nieto, ni que le haga caso, no sean así, muchachos. Sale, que se escuchen los aplausos y los chiflidos. Allá para los jinetes, por supuesto, para que se pongan las pilas. Vienen los tres ejemplares juntos. Salen juntos los 3 ejemplares. Está el
Químico, está la Camelia y está Peña Nieto, por supuesto. Vamos a conocer el primero, segundo y tercer lugar de esta carrera. Aquí en Tinuma de Zaragoza, por supuesto, en este gran cierre de carnaval. ¡Dale! ¡Listos! 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 ¡Ya salió la carrera, señores! Y se viene la gran final de la carrera de burros en Tinuma de Zaragoza. Allá nos dice el amigo que de pura exhibición van a correr los 5 juntos para ver qué pasa. Sale, gana Tinuma de Zaragoza. ¡Qué bárbaro! ¡Que se escuchen los aplausos! Ahí están los aplausos, ganó Tinuma. Segundo lugar Peña Nieto desde San Martín Penas. Y en tercer lugar el Químico. Dale, ahí quedó. Se viene la carrera ya, dijo el organizador, por puro gusto que corran los 5, así que vienen juntos. Vienen los 5 juntos. ¿Vale? No, son 3 lugares nada más. Primero, segundo y tercer lugar nada más. Sale, así que ya quedó definido. Sale, vienen los 5. Vienen los 5. Oh, gracias, señor. Gracias. Sale. Saludcita ya para los amigos danzantes, por supuesto. Y se viene lo bueno también, señores, con el baile. Allá vamos a continuar con la música de violín en esta bonita tarde. Y por supuesto, ya sale. Se viene la última carrera, 2 minutos. Necesito nada más. Y se van con la música ya. Sale, se viene ya lo último. Vámonos, profe Rigo, porque vienen los amigos de la cortesía de San Juan, por supuesto. Allá van a amenizar en esta tarde-noche este baile, este gran cierre del carnaval. El que gane de esta, ¿sale? ¿Hay cuántos? ¿200? ¡Sale! ¡Hay 200! De estos 5, hay 200 más, muchachos, para que se pongan las pilas. Hay 200 pesos en la carrera de estos 5 burritos. 200 pesos extras. Hay 200 pesos extras en la última carrera. Allá por parte del amigo. ¿Otros 100? Dale, otros 100. Hay 300, señores. Hay 300 pesos. Al que gane de esta carrera son 5 burritos, vienen juntitos. Otros 200 más, hijos de Dios. Va a haber 500 más. Al que gane. Allí vayan echándomelos para acá para que lo vayamos sumando, lo vayamos juntando. Otros. Salen 100 pesos a la comedia.
por aquí. Los 200. Sale, el que gane, hijo de palo. Allá vienen los 200, por favor, muchachos. Hay otros 200, hijo de palo. ¿Van a ser 5? Sí, de uno. Sí, dale, dale. Y si viene, pues tírese por ahí. Promociones, al primer lugar, sale Guerrero. Tiene un lado de Guerrero nada más, bien. Un lado de Guerrero para el primer lugar. Este ya tiene, allá el jinete de la Canelia ya tiene su gorrita extra. Cuidado, nene. Cuando viene ya te tiras por allá, por favor. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Sale, sale! ¡Sale! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Otros 50 pesos, ponlos de una vez porque sale. ¡Ay, sale! ¡Vámonos, señoras y señores! ¡Hay 500 extras al ganador! 200 al segundo, 100 a la Camelia y el primero ya tiene una gorra extra. ¡Qué bárbaro! Allá por parte de los amigos Promociones López, por supuesto, gracias, gracias. Sale 50 por aquí. Me lo soltaron ya, me tiraron bien cortita. Ya tiene 500 balas. No, la carrera no. Sí, para la carrera. Ya la carrera tiene una gorra y tiene 50. Salen. En lo que viene la carrera, aguanten. Ya agarró de desviación, se fue para Tepejillo. Pero aguanten amigos de la cortesía de Oaxaca. Chicos de San Juan. Y ustedes ya están ganando, me tranquilos, yo tengo que pasar, muchachos. No se me aceleran mucho. Sale. Sale para esta carrera. Quien llegue primero tiene 500, quien llegue en segundo tiene 200 y la Camelia ya tiene 100 más la gorra, ¿sabes? Ya, y por aquí le están sumando otros 50, sale, a la Camelia, ¿no? Ya está su premio, sale, compas, ahí está, vámonos. Todo puede pasar en esta carrera. La Camelia tomó la desviación. Vamos a ver qué ocurre. Ya es la carrera de puro gusto, dijo el profe. Sale, allá que nos indiquen en qué momento. Abran paso, señoras y señores. Se viene la carrera. Allá
Van las dos primeras. Hay una apuesta aquí. ¿Hay una apuesta? Sí, los dos primeros. Sí, a ver, ¿qué dicen allá? Caminito y Chuca. Caminito y el correo. ¿Cuánto le están pidiendo? ¿Pero es apuesta o es a los ganadores? Los primeros. Pero este y A el ver, primero, venga, si primero vamos a entregar lo extra y ahorita nos vamos con la otra extra. Está buena la apuesta ahí con los burros, que van a ir de nuevo, también ya salieron más apostadores. La verdad sí se pone buenísimo lo que son carreras de burros. A ver, véngase por acá. Los dos primeros que Primero vamos a hacer de lo que salió de esta. Por eso, llevamos con el de ustedes, ayer se arreglan con el profe Rigo y nos vamos a quedar con el arma, porque sacó la 40 inmácula. ¡Qué bárbaro! ¿Tú le apuestas? Sí. Analicemos allá los amigos. A ver, profe, apóyennos entregando lo que salió de extra, profe, por favor. Él va a acabar. Sí, sí, la camelia son una gorra y un extra de 100 pesos. De esta cadera, profe. Vamos a quedar la producción de esos pocos shows. A ver, la autoridad que nos haga. Esto es algo que apoyó la gente para el cliente de la camelia, su gorra y 100 pesos extras. ¿Sabes? Vamos con los aplausos acá para Promociones López. En segundo lugar, ¿quién fue ahorita? Llegó segundo antes de los 5 de los 5. Allá. No, Peñarito llegó en primer lugar. Llegó segundo lugar, llegó segundo, hay otros 200 por ahí. Allá, por favor, autoridad, los 200. Y Peñarito desde las taqueras, aparte del premio, se lleva 500. Autorizar a la gente fuerte los aplausos. Desde San Marcos de la Flor, ¡qué bárbaro! Ayer amigo Puki, aquí en Copa, Javier Martínez, por supuesto. Esto es el extra. Ahora viene la premiación. ¿Saben? A la gente que la ciudad de Oscar. Cuéntame, por allá la gente. Todavía no se vayan porque hay una carrera. Algunos muchachos no ven esperando. ¿Saben? Viene todavía una carrera, no se me vayan. ¿Saben? Ahorita entregamos los premios de Copa. Es una que llegamos allá, donde ella más subido. ¿Saben? Ahorita, a ver, allá están planteando una carrera, a ver cuál es lo que quieren. A ver cuánto le van a poner o cómo va a ser el show.
porque si eso apuesta. Sale. Hay 200 por aquí. Dice aquí que hay 200, profe. Hay una carrera de agentes o representantes municipales. 200 el primero y único lugar. Sale. A ver, hay que ver si me toma lo que dice. Allá está proponiendo una carrera de agentes. Hay 200, póngale más y se anima. Hay otros 200. Hay otros 200, 600. A ver, ¿qué dice los clientes? ¿Se avienta una carrera o no? Hay 600, hay 50 más. Ahora sí, una carrera de la nos da un chute para tocar el violín. A ver, señores agentes, representantes, ¿dónde están? A ver si te explico, ¿eh? Pero aquí nosotros, pero que vaya preparado de forma. Por aquí pusieron otro sí. A ver, ya se velaron ahí, ¿cuál es eso? Para eso pues, A ver, los agentes, a ver, échenme el billete para que le vaya agentes y representantes, así somos. Aquí hay 200, aquí, híjole, hermano, 200, híjole, por eso que ya, 800 de ahí. No, yo le dije que no vas a apostar los Son 800, subió 100 más. Son 300 baros. Sí, ¿lo repartimos o único ganador? Pero no quieren. Sale Chulalo por otros 200, ay Dios, está Chulalo. A ver, ahora sí, usted diga cómo va a ser el show. El ganador es el siguiente pesos. Sí, ven cómo. Pero es que, ¿cómo queda? No lo vemos, o cuánto obviamente el dedo. Ya dijeron que es uno nada más. Sale, el ganador se lleva 1000 pesos. ¡Vámonos! Es para los apostadores, no para los... Saludos ahí a todas las personas que nos están comentando acá en la página de Mixtepes Tradiciones, ahí para Julio García y para Sofía Bautista, dice lo bueno es que la verdad de este Santiago, para Alberto Santiago, y está para Rosel Rivera. ¿A qué horas empieza el baile? Más al rato empieza, amiga, ya casi empieza, ahí para Cruz López Bautista. Saludos desde Oregón para ti, nomás de Zaragoza para Emiliano Hernández.
para Germán Ramírez también. Se pone bueno, se pone bueno. Aquí no falta más burritos. Sí, es que ya ando ahí también. Vámonos, de allá para acá, vámonos, carrera de la gente. En peligro de extinción. Sí, Único en primer lugar. Sale a la autoridad de Tejocotes. ¿Dónde están las autoridades de Tejocotes? ¿Dónde está? Pero para usted, alguien busca usted un representante. Alguien de Tejocotes que quiera correr en su lugar. Sí. ¿No? A ver, ¿dónde está el representante de Loma Reyes? Loma Reyes. Ese se llega a los Los Marreyes. Había más gente aquí. Hoy no. Ayer. Ayer estaba lleno ya. Aquí ya se acaba todo. Fuiste allá, No, fue muy playero. Antier sí fui al básquet. Dale. ¡Ahora, huevón! Bueno. A ver, ahora sí que mi garganta ocupa algo. Vámonos. Ustedes me dicen quién va a llegar en primer y segundo lugar, señoras y señores. Háganse a un lado porque estos agentes vienen con todo. Listo, ¿no? A ver, pero más. Una carrera de agentes y representantes, señoras y señores. En esta bonita tarde de cierre de carnaval en Pinuma de Zaragoza 2026. Ayer agradecemos a toda la gente que puso su aportación. Hay 800 al primer lugar y 500 al segundo lugar. ¡Qué bárbaro! Así que, vámonos, señoras y señores. Primera ocasión. Carrera de agentes en Pinuma de Zaragoza. Año 2026. Se viene la carrera. Allá vamos,
Quinoa. Y segundo lugar, Lesón, primera sección, dice, sale. Que se escuchen los aplausos. Sale. A ver, por favor, entrega la premiación. Sale, ganó Quinoa de Zaragoza. Por favor, profe, háganos los honores. ¿Quién ganó? Quinoa de Zaragoza. 800 balones. Los aplausos. Y segundo lugar, Lesón, primera sección. Ahí está. 500 pesos. ¡Qué bárbaro! Gracias allá. A todos los que le sumaron. Vámonos con la Bueno, vamos con la chilena de aquí de nuestros compas aquí. Compa Luis y compa. Es que nos queda nada más media hora para llevar esta chilena para todos los públicos que están aquí. El último carnaval de aquí de Chilena de Zaragoza. Sale compa Luis y nos vamos con esta chilena. Los ganadores de la carrera. Vamos a entregar los premios allá. Aquí la comunidad de aquí de Quinoa de Zaragoza. Allá que nos hagan la cortesía. Jinetes de la Camelia, jinete de